Ahora sí. Pero quería comenzar con una observación general sobre el trabajo escrito, el primer ensayo que ya estoy leyendo, las propuestas que tienen, las obras que han decidido estudiar, los ensayos que están estudiando, y realmente quería comentar algo sobre la idea de cómo yo entrelazo el ensayo con la obra que estoy estudiando. Y funciona de la siguiente manera. Digamos que mi obra es de 1920, por decir, y tengo un poema de 1920 que habla sobre pues, la mujer, como el que vamos a leer hoy, que habla sobre la mujer y lo que debe hacer la mujer y cómo debe actuar la mujer y los peligros de vivir en Estados Unidos para la mujer cuando se comporta de otra forma. Y estoy buscando ensayos para usar en mi trabajo y mi ensayo habla de la mujer en la sociedad hispana y es el ensayo de 2005 y habla sobre la mujer en la sociedad hispana. Realmente no se puede tomar un artículo que habla sobre un fenómeno de hoy en día y decidir que aplique igual a algo que ocurrió 100 años atrás. Era otra época, era otra forma de ver el mundo, era otra dinámica de género de aquella época. No es lo mismo, igual con si estoy viendo los atropellos o lo que pasa en los inmigrantes, cómo abusan de ellos en términos de cuando son trabajadores, de las horas, de la falta de pago. Si tomo un ensayo que habla sobre ese fenómeno hoy en día, no es lo mismo que una obra que ocurrió hace 70, 80 años atrás. Entonces, cuando ustedes estén buscando ensayos, no busquen ensayos en general sobre el tema que toca su obra, intenten buscar ensayos que tocan ese tema en la época en que escribió la obra, porque no es lo mismo. No es, entonces, no es válido que uno diga, que tome una obra de hoy en día de cómo Trump maltrata, por ejemplo, a los inmigrantes y la está utilizando para analizar una obra que ocurrió 80, 100 años atrás, porque Trump no existía en esa época. Y el autor que lo escribió, su mensaje no era para la sociedad de Trump, porque Trump no existía en esa época. Entonces, las personas escriben de acuerdo a las circunstancias que están viviendo en su época y los artículos deben reflejar la realidad de la época. Entonces, cuando busquen los artículos y busquen ese tema dentro de los artículos, busquen que sean más o menos de la época en que se escribió su trabajo, porque si no estamos intentando comparar fenómenos de hoy en día y extrapolando a lo que pasaba 100 años atrás, cuando los autores no tenían conocimiento de lo que iba a pasar en 100 años para saber, para dar un mensaje a las personas del futuro. Era un mensaje para las personas de su época. Y por lo mismo, los fenómenos que van a estudiar en sus artículos deben ser fenómenos de lo que ocurrió en la época. Y entonces siempre tratan de buscar sobre las circunstancias políticas o sociales o del inmigrante o del género, hombre, mujer, lo que ustedes quieran, pero de esa época. Entonces, añadan esa parte, ¿sí? La diferencias de género entre la familia hispana de los años 50 y así van buscando algo que se acerque más a lo que estaba pasando. Y puede que sea escrito hoy en día, ¿verdad? Porque puede que sea que alguien lo escribió hoy en día, pero investigó lo que pasaba en los años 50, ¿verdad? Entonces eso sí es válido. Aunque sea escrito hoy mismo, siempre y cuando estén estudiando un fenómeno como ocurría en la época de su obra, funciona. No tiene que ser escrito en esa época, pero tiene que tratar sobre esa época. Preguntas sobre esto, ¿alguna duda sobre esto? Eh, ¿Qué iba a decir? Entonces, normalmente, otra observación que quiero hacer sobre eso, eh, recuerden que cuando ustedes trabajen su obra, no sea un cuento, sea una obra de teatro, sea una poesía, ustedes quieren comentar sobre esa obra en todas las etapas de la obra. No simplemente comenten la idea general de la obra, sino que ustedes tienen que ir etapa por etapa compartiendo sus ideas sobre la obra en cada etapa de la obra. ¿Qué son etapas en una obra? Es algo un poco artificial que uno se inventa, pero cada obra tiene un principio, tiene una mitad y tiene un final, ¿verdad? No importa lo que sea ni cuán extensa sea, independientemente, aunque sea un poema de 5 estrofas, yo digo que la primera estrofa es la primera,
y la última es el final y lo que hay entre medio es lo que pasa entre medio. Si es un cuento, uno lo divide, aunque sea arbitrariamente, en etapas. Y no dice que el cuento, pues las primeras dos páginas es el principio, lo que sigue es la mitad y la última página es el final. Pero siempre dividan su obra en etapas. Y ustedes, cuando estén escribiendo, aparte de la introducción, ¿verdad? La introducción, ya terminada la introducción, van a comenzar el análisis como tal. Cuando estén escribiendo, uno comienza con la primera etapa, lo que pasa al principio de esa obra, al principio de ese cuento, al principio de esa novela, al principio de esa carta, al principio de ese discurso, al principio de ese poema. ¿Qué pasó al principio? Y uno se limita solamente a comentar sobre mi tema. Digamos que mi tema es la opresión contra el hispano. Yo quiero hablar de la opresión en esa primera parte de la obra. Y cuando termine de hablar de la primera parte, entonces paso a la siguiente etapa y hablo de la opresión del obrero en la obra tal, a mitad de la obra. A mitad de la obra, y usen palabras de esa forma, pueden usar palabras al principio de la obra tal y tal cosa. Y más adelante dice, más adelante en la obra vemos que, y también algo para indicarnos que estamos al final, hacia el final de la obra vemos que tal cosa. Y ustedes pueden hacerlo con los personajes, ¿no? Vemos a Luis que al principio de la obra es un muchacho que tiene un ideal de ayudar a su familia y por eso se mete al ejército. Más adelante vemos cómo él tiene dudas sobre lo que está haciendo. Y finalmente vemos que Luis no regresa de la guerra. Entonces uno va por etapas y utilicen palabras de ese tipo. Este es el principio, a mitad de la obra pasa esto, al final de la obra. Y ustedes utilizan palabras como esas para dirigirse a ustedes mismos, automáticamente se centran en una etapa. Si no, empiezan a escribir y van a mezclar las etapas y lo que pasó al final, lo que pasó al principio, y saltan etapas y no comentan partes que son importantes porque no fueron en orden. Entonces, arbitrariamente yo siempre divido cada vez que estudio una obra en tres etapas mínimo y simplemente pongo como la marco con mi lápiz o mi bolígrafo. De aquí a aquí es la uno, de aquí a aquí es la mitad y aquí comienza el final. Y así yo sé que voy a ir por etapa analizando y es muy importante eh, eh, y es indispensable y no puede fallar que al final de su trabajo, su ensayo, ustedes comenten lo último que pasó en la obra, lo último, cómo cerró esa obra, cómo terminó esa obra. ¿Por qué? Porque realmente ahí está el mensaje final de la obra, que es lo que debemos buscar. Entonces, si ustedes se enfocó en la mitad de la obra y habló de la mitad y de cómo se ven las opresiones, pero no me dijo cómo quedó la obra, se libraron de la opresión, se quedaron ellos oprimidos, les fue peor al final, entonces yo no sé qué hizo el autor con su obra al final, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál fue el mensaje final? ¿Qué pasó con esos obreros? ¿Lograron salir del abuso? ¿Quedaron en el abuso? ¿Les fue peor? ¿Se regresaron a su país o se quedaron aquí? Yo quiero saber. ¿Y cómo yo sé? Pues comentando lo último que pasa en la obra. Entonces, al final, cuando hagan su análisis, recuerden que uno siempre, como lector de un ensayo que ustedes van a escribir, uno quiere saber qué pasó al final de la obra. No olviden comentar el final de la obra, cómo concluye, porque ahí se saca el mensaje final que tiene el autor para nosotros, que es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el mensaje de este autor en términos de los dos elementos principales que hemos visto en la clase, que es identidad y pertenencia? Identidad es, vemos cómo esta obra trabaja el fenómeno de identidad, ¿verdad? Una identidad de una persona que está oprimida, una identidad de una persona que está inconforme, una persona, identidad de una persona inmigrante que se siente que tiene un poco de aquí, un poco de allá, una persona híbrida como un nativista que vive aquí, tiene costumbres de ambos y habla ya inglés y español. Vamos buscando qué mensaje nos da contenido de la identidad, de la condición del hispano en este país y de su pertenencia a este país, cómo él defiende su pertenencia a este país, o si el mensaje al final puede ser que se va a regresar. Entonces, no, pues aquí no se queda nadie, eh, no vale la pena, no vengan. Si tienen una marca, una botella de ron y sombra, no vengan a este país, ya tienen todo lo que necesitan para ser felices en su país. A mí me faltan dos cosas de esas. Preguntas sobre eso. No, listo. Era un comentario simplemente sobre eso. Estamos trabajando tal vez lo que es el momento.
clave dentro de la literatura hispana de los Estados Unidos en la clase, que es cuando llegamos a hablar del movimiento Chicano. Am, yo voy a preguntar un poquito antes, si nos vamos un poquito atrás del movimiento chicano, ¿cómo comenzó este viaje de nosotros en la clase? ¿Qué fue lo primero que vimos? ¿Tipo de obras que se escribieron cuándo? Vamos a hacer un poquito de secuencia. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo arrancamos? ¿Con qué época? Tan, 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 tan. No pueden tener peor memoria que yo, porque no hay nadie que tenga peor memoria que yo. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué época? ¿Qué pasó al principio? Aparte del verbo. Piensen, piensen como si esto fuera un viaje de exploración, ustedes fueran españoles. ¿Con qué comienza la cultura hispana en América? Fue cuando Juan Ponce llegó a Florida. ¿Con la conquista? Sí, Ah, por ahí va todo eso, ¿verdad? Y antes de conquistar uno tiene que viajar, ¿verdad? Entonces comienza con el descubrimiento, luego viene la exploración, después viene la conquista. ujú. Descubrimos, exploramos, conquistamos, ¿sí o no? Dice Erika, es igual que ir al antro, profe. No. Descubrimos, exploramos y conquistamos. Ahí les hablan a las muchachas. Dice, no, yo fracasé siempre, me quedé en la exploración. Este, y luego una vez que llega la conquista, se establece qué periodo de unos 300 años. ¿De la colonia? La colonia, ¿verdad? La colonia fue ese periodo extenso donde todos los territorios eran españoles, eran parte de la corona española. En Estados Unidos, pues sí había territorios que seguían siendo españoles, ¿verdad? Porque todo México y el norte de México, que incluía California, Nuevo México, Arizona, era español antes de ser mexicano. Y luego de esos 300 años, al principio de 1800 o 1820, por ahí, 21, ocurre qué evento importante. ¿La independencia? La Dependencia. independencia. Ahí sí que fuimos. Entonces ocurre la independencia y se forman los países que conocemos hoy en día, ¿verdad? Cada país con su propia identidad, sus propias fronteras, incluyendo México, que se queda con parte de lo que eventualmente fueron territorios de Norteamérica. Y luego, a mitad de siglo, pues ocurrió el intercambio, ¿verdad? De territorios al norte de México que pasaron a formar parte de Estados Unidos con el Tratado Lupe Hidalgo. de Guadalupe Hidalgo, ¿verdad? Y entonces ahí vimos como las obras de los californios, las obras de la Indita, de esa época en que las personas hispanas, que eran mexicanas de esa zona, fueron perdiendo sus ranchos, sus tierras, a manos de la gente anglo que fue mudándose hacia el oeste. Y de ahí tenemos muchos escritos de esa época lamentándose de esos atropellos, eh, de cómo le quitaron las tierras, cómo los engañaron, cómo terminaron siendo ellos prácticamente arrimados a sus propias tierras porque se quedaron sin tierra. Y vimos héroes de esa época, un héroe en particular, el zorro, el Indiana Jones de aquella época para los hispanos, ¿cómo se llamaba? Vimos un poema que trataba totalmente de sus hazañas, que era Matón, que le mataron a su mujer y la quería vengar. ¿Mataron a quién? ¿Cómo? ¿Quién le mataron? Le mataron a su mujer y él se fue a vengar de los gringos Oh, y se hizo bandido y defendió a su gente y robaba. Pura la lectora, pero no el nombre. Sí, pero al menos se acuerdan de la historia, o estoy hablando como que en griego yo. Sí se acuerdan, ¿no? Quieta. Recuerdo, pero no del nombre. Era Joaquín Murieta. Ah, Joaquín sí. Murieta. Joaquín, no se olviden Joaquín Murieta. Eso, cuando ustedes escuchen a Joaquín Murieta y esa historia del bandido, de que le mataron a la mujer, de que empezó a robar y a matar gringos y todo eso, estamos en el siglo XIX. Eso ocurrió cuando los de California perdieron las tierras y él se dio la tarea de defender a su gente, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en esa época. Y luego vimos un poquito los viajeros, ¿verdad? La gente que viajaba a Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, a ver la maravilla de esa metrópoli. Y vimos al poeta
cubano que viajó y vivió en Estados Unidos, en Nueva York, mucho tiempo y escribió bastante sobre eso. ¿Cómo se llama ese poeta? Pues hay dos, fue, García pero de este Lorca. siglo, ¿verdad? Pero solamente había uno de los dos era cubano. Mm. No, José Martí, ¿no? exacto. No se olviden de la niña de Guatemala, ¿verdad? La niña de Guatemala, José Martí, ¿verdad? Martí. José Martí vivió en Nueva York y escribió sobre Coney Island, escribió como el gentío, ¿verdad? Todo sobre esa gente Martí. y la maravilla que era y cómo él le parecía una cosa fabulosa que hubieran tanta gente, tanta mujer soltera, estaba el señor pues gozándose, o casada, pero con niños, pero sin sus maridos presentes, ¿verdad? Eh, Asombrado que porque comías con poco dinero y tomabas con poco dinero. todavía, ¿verdad? Se come con poco dinero, digo yo. Sí, no sé. Ay, no sé, ya me confundí con eso. ¿Comemos con poco dinero en este país o ya no? En Coney Island, Comida sí. chatarra, sí. No, por No, eso, sí, no, lo que pueda, eso pero era, si puede todavía, bueno, en Coney Island, que es donde él habló, sí. no, ya, allí sí, yo he ido a Coney Island, y todavía se come allí malo, pero barato. Y ahí, Eh, y todavía ustedes me decían cuando yo preguntaba que, y yo lo pregunto pues por curiosidad, por ver si todavía pasa ese fenómeno de que las personas que viajan de los países latinoamericanos en particular se sorprenden de algo de lo que encuentran aquí en Estados Unidos. Y ustedes me decían, en la gran mayoría, me decían que sí, que todavía ha pasado. ¿Verdad que sí? ¿De qué se maravilla la gente cuando viene hoy en día, como Martí, 130 años atrás? ¿De qué se sorprenden, por ejemplo, según ustedes? Creo que un poco del orden. ¿Del Un orden? poquito más de orden en las calles. No tanta basura regada en las calles. Pero pues también depende a dónde vaya. Pero no se ve tanto como en los países de nosotros. Sí, es Esa cierto. pitadera de los carros también por todas partes. Ajá. En las carreteras siempre dicen que está muy bien las carreteras, que no está como peligrosa, siempre los anuncios, muchos anuncios, todo eso. Es cierto. ¿De cuánto a una persona le pagan aquí? Porque mi amiga cuando ella vino acá, ella ya se había graduado de maestra allá en El Salvador. Y yo trabajando en una cafetería ganaba más que ella que trabajaba de profesora. Es verdad, a mí se me olvida esa parte, pero es cierto. Tienes razón, porque mi hermana es enfermera y trabajó en Puerto Rico y trabajó acá también. Ella no podía creer lo que le ofrecían acá. Esto era cierto. Dice, pues ahí lo dice en el papel, tiene que ser cierto. Es verdad, el salario. Eh, y ustedes creen la gente eh, se sorprende de cosas como los espectáculos, por ejemplo, que vio Martí, como decir un Disney o un Las Vegas? ¿Le sorprende a las personas todavía? yo creo que sí. ¿Sí? Entonces es un país de maravillas todavía. También de la forma más liberal. Uno acá ve a la gente bien liberal, como haciendo muchas cosas, parejas por todos lados, hasta parejas del mismo sexo que tal vez uno en los países de nosotros no se ve tan como se dice, abierto en las calles caminando, agarrados de la mano y todo eso. O sea, eso todavía es un poquito más conservador en los países Es verdad, es cierto. latinoamericanos. Y sin embargo, no sé, en mi país, no sé si existe, pero existía en mi época y lo he visto en Cartagena de Indias, Colombia, cuando fui y me hizo recordar, ¿no? Puerto Rico por lo mismo. Dije, mira, eso, qué curioso que esto sí no se da en Estados Unidos, pero aquí en mi país se daba y en Cartagena de Indias lo vi y es la esquina del beso, que todo pueblo tiene una esquina del beso donde van las parejas a besuquearse. Y no sé si en sus países pasaba eso, pero en mi país sí, el malecón en San Juan era el malecón del beso, iban las parejas a besuquearse. Y cuando fui a Cartagena de Indias en Colombia, voy llegando a la ciudad y tienen también como las ruinas de un castillo. Y allá estaban, yo vi los bultos, pero ¿qué hacen la gente allá arriba? Y cuando se va acercando, me di cuenta, ya sé lo que están haciendo. Yo, mira, eso no se da aquí en Estados Unidos. La gente no se besa en público en Estados Unidos, pero en otros países todavía se besan. Bueno, al menos en el Caribe, no sé, en otros países. Este, y eso más estamos viendo la transición del siglo, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del XX, ocurre eso. Y luego, en la otra época que vimos un poquitito fue los años 40 y los pachucos, ¿verdad?
y cómo por primera vez hay una identidad que se asocia directamente con la comunidad hispana, en este caso hispana de Los Ángeles, en su forma de vestir, la ropa, el sombrero, y cómo la sociedad anglo reacciona en contra de esa identidad. eh, y luego llegamos finalmente al movimiento chicano de los años 60, ¿verdad? Y vamos a hacer una serie de preguntas sobre el movimiento chicano. ¿Qué saben ustedes sobre el movimiento chicano? ¿A quién pertenece? ¿Quién lo crea? ¿Quién participa? Comunidad hispana y fue en 1960. ¿Qué comunidad hispana en específico? ¿Qué grupo de hispanos en particular son los que forman este movimiento? No fueron todos los hispanos, porque había hispanos de muchas épocas. Eran estudiantes. Estudiantes Eran universitarios. de la universidad. Estudiantes universitarios, ¿verdad? Entonces, por primera vez, un grupo de estudiantes universitarios, es la primera generación de estudiantes universitarios hispanos en la universidad, toman conciencia de los problemas que tienen la comunidad latina, hispana, en Estados Unidos, y crean esta serie de este movimiento. ¿Como para hacer qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito? Mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Ajá, ese era uno. ¿Qué más? Para mejorar la educación. La educación, ¿cierto? Las leyes laborales, la La educación, representación política. la representación política, ¿verdad? Que tuviéramos candidatos que se parecieran a nosotros, que nos representaran, que gritaran mucho como Alejandra, o que sean calladitas como las juecitas que tenemos bien calladitas ahí, la voz bien chiquitita. La jueza Hidalgo, ¿verdad? Cuando algo. A mí me encanta escucharla hablar a la jueza Hidalgo porque como que está ella bien apenadita cuando habla. ¿Sí se escucha mi voz o no? ¿Se pueden poner las máscaras? ¿Es necesario, por favor? Hable con fuerza, muchacha. Bueno, Profe, tenemos representación, ¿verdad? ¿se escucha mi voz? Sí, se escucha algo. ¿Bien? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Cántate una a ver cuán bien. No, porque ahorita dice como José Martí o como los estudiantes. Sí, entonces tenemos que estar luchando por eso. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo ellos lucharon? El movimiento chicano. ¿Qué hicieron para lograr llevar a cabo ese plan? Se les puse difícil con esa. Esa es la más fácil de las preguntas. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué? Porque la evidencia de lo que hicieron está aquí. Hicieron obras literarias. Muchas obras, ¿verdad? Sí, muchas se mezclaba obras el español y el inglés. Muchas obras literarias. Y cuando ustedes escuchan la palabra obras literarias, automáticamente uno lo asocia con géneros literarios. ¿Qué son géneros literarios? Porque ellos los trabajaron todos los géneros. Los del movimiento chicano trabajaron todos los géneros. O teatro, unos escribieron obras de teatro. Unos hacían teatros, otros hacían ¿qué? Como en verso y otros en prosa. Y hubo muchas maneras. Poesía, otros que en prosa, otros hacían ensayos, otros hacían presentaciones en vivo, otros hacían discursos, otros hacían cuentos, otros hacían novelas. Entonces, un poquito de todo. O sea, todos los géneros literarios que uno puede hablar. Se disparó el género literario en esta época. Claro, todito. Ellos se hicieron, imagínense, eran gente joven, adolescente, veintitantos años, y comenzaron a escribir y a escribir con un propósito, ¿verdad? No era escribir simplemente por escribir, por vender libros, no se trataba de vender libros, se trataba simplemente de usar la literatura para llevar un mensaje, ¿verdad? Antes de eso, no creo que tocamos este punto, pero antes de eso, de esta explosión de literatura para protestar, ¿cómo los hispanos ventilaban sus quejas antes del movimiento chicano? ¿Qué hacían? No lo tocamos, pero ¿qué se imaginan ustedes que hacían antes de que surgiera el movimiento chicano y comenzáramos a escribir tantísimo? ¿Cómo protestábamos nosotros? No será con la ropa como los pachucos, ¿no? Los pachucos, en cierta forma, se le dice una forma de resistencia, ¿verdad? Una forma de resistir
de resistir. Pero sí lo hacíamos, y de eso lo hacíamos del siglo XIX, del principio del siglo XIX, mediados del siglo, simplemente que no lo hacíamos como grupo, se hacía independientemente en las diferentes ciudades eh, a través de casi siempre artículos de periódicos. Entonces recuerden que desde el Luisianés, ¿se acuerdan el Luisianés, el Mississippi, que habían periódicos en esa época, 1830 y pico, habían periódicos en español ya en esa época. De hecho, estuve investigando un periódico hace poco para la Universidad de Houston, que me pidieron que se me hacía un favor de investigar y encontré cantidad. Hay un periódico de Nuevo México que está en línea, muchos de los artículos del siglo XIX, y uno puede buscar cosas interesantísimas. Me puse a buscar cosas como divorcio, y había mujeres que escribían articulitos por qué se querían separar de sus hombres en aquella época, porque no se hacía, ¿verdad? Ellos escribían en el periódico dando sus razones por las que se estaban separando del fulano, y después el fulano contestaba la razón por la que no se debía separar de él. Una cosa bien curiosa. Pero estos ya eran periódicos, y el problema con los periódicos es que no todo el mundo los lee, ¿verdad? Porque hay que saber leer para leer el periódico. Y en aquella época no todo el mundo leía y los periódicos no circulaban fuera de la ciudad, ¿verdad? Si era un periódico de Houston, se quedaba en Houston. Si era de Miami, se quedaba en Miami. Y el movimiento chicano lo que quiere es hacer una conciencia de grupo que vaya más allá de Los Ángeles y que se extienda por todo el país. Y por eso comienzan a publicar un poquito de todo. Entonces ahora sí publican un poco de todo, incluyendo teatro. Y cuando hablamos de teatro y el movimiento chicano, hablamos de una persona muy en particular. ¿Cómo se llamaba? El primo del Loco Valdés, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama el primo del Loco Valdés? Solo sé que el apellido era el mismo, Valdés. Eso es suficiente. Luis. Luis Valdés. Es Luis, Luis ¿verdad? Valdés. Es Luis. Entonces, es importante hacer esas asociaciones para que uno acordarse. Entonces, el primo del Loco Valdés, Luis Valdés, creó el, ¿cómo se llamaba lo que él creó? El teatro. ¿Es el teatro chicano? No, ¿verdad que ese era el mejor? Yo Acto, siempre no pensé se llamaba, porque creó el acto, que fue muy ajá, famoso. El ese acto. mismo, Nancy. El teatro campesino. Oh, El, sí, sí. el teatro campesino, así se llamaba su grupo, que Ah, era un grupo de teatro que montaba obras de teatro para llevarlas a la comunidad, ¿verdad? No eran obras de teatro para dejarlas allá en el River Oaks, que la gente de River Oaks daba la viera. Esto era teatro para la comunidad, con personajes de la comunidad, con situaciones de la comunidad, pues que, era, que expresaban los problemas que estaban enfrentando en esos momentos la gente hispana en los Estados Unidos. Entonces, hoy lo que quiero hacer precisamente es eso, arrancar leyendo la obra de Luis Valdés, Soldado Raso. Si no han leído teatro anteriormente, es un poco raro porque lo que aparece es el nombre del personaje y lo que dice el personaje. Recuerden que esto es como para representarse en vivo. Uno se para, se disfraza, así como yo estoy disfrazado aquí hoy de campesino. Uno se disfraza de su personaje, sea hombre, sea mujer, está representando un viejito, una persona joven, está maquillado, una persona profesionista, lo que sea, se disfraza, se memoriza su línea y se va al escenario, y puede ser una casa, puede ser un patio, donde sea que pase la acción, y uno se mueve comentando como si fuera una novela en vivo, como si fuera una telenovela en vivo. Entonces, cuando la persona escribe el teatro, pone entre paréntesis los movimientos del personaje. Por ejemplo, si yo digo, mi personaje dice, ¿por qué me llamas idiota? Y entre paréntesis dice, y el personaje levanta el libro y lo tira contra la mesa. Eso en el paréntesis no lo dije yo, me lo está diciendo el que lo escribió para que sepa cómo actuar y qué hacer cuando lo digo. Entonces yo tengo que hacer, ¿por qué me dices idiota? Y tirar mi libro, ¿verdad? Porque es lo que dice entre paréntesis. Cuando uno lo lee, como lo vamos a hacer ahora en clase, no hay que leer lo que aparezca en paréntesis. Eso si lo fuéramos a hacer en una obra, en un teatro. No lo vamos a hacer en un teatro, entonces lo que aparece en paréntesis no lo vamos a leer, simplemente vamos a leer la obra
Y cuando lean la obra, mediten lo siguiente. Mediten que estamos buscando el mensaje y que ese mensaje se codifica a través de valores. ¿Recuerdan los valores? ¿Qué valores tiene el hombre? ¿Qué valores tiene la mujer? ¿Qué valores tiene la familia? De religión, del papel que juega el hombre, el papel que juega la mujer. Y a través de esos valores nos va dando el mensaje que nos quiere dar Luis Valdés con su obra y la comunidad hispana. ¿Qué mensaje nos tiene? Entonces, vamos a hacer así. Yo voy a decir su nombre y un personaje. Entonces, eh, la obra es un poquito extensa, son 7, 8 páginas, entonces a mitad de la lectura vamos a cambiar a la segunda persona para que lea ese mismo personaje una segunda persona. Entonces, menos con la muerte. Entonces voy a comenzar con la muerte, porque la muerte habla demasiado. No sé por qué. Esta muerte es bien habladora. Entonces, como habla mucho, con la muerte vamos a hacer lo siguiente. Las dos personas que ya lo tengo preseleccionadas, una lee lo que aparece primero de la muerte y la segunda lee lo que aparece siguiente de la muerte y se van turnando, porque es demasiado para una sola persona todo el tiempo. Entonces, la muerte lee uno, después el otro todo el tiempo. Los demás, sin embargo, van a leer todo lo que diga ese personaje hasta la mitad que yo diga alto y cambiamos a la segunda persona hasta el final, menos la muerte. Entonces, ¿quiénes son la muerte? Fernanda y Karen. Muerte. Ok. Así que ¿En qué página estamos? 140. estamos en la página 139. Oh, 139. 139. Pero comienza realmente la 140. Si tienes razón, la 140 comienza la obra como tal. Vamos a leer la obra directamente. Entonces, la 140. Fernanda y Karen son la muerte. Comienza Karen y luego siguen saltando una y una. Ahora, Listo. si tienen un vasito de agua, se los riegan por los ojos para que parezca más la muerte. ¿Empezamos, profe? No, todavía. Johnny, el personaje de Johnny, la primera mitad lo va a hacer Erika y la segunda mitad Emily. Ya si no aparece una persona porque no vino, pues le tocó a la persona solita todo el tiempo. La mamá, la primera mitad Martis y la segunda mitad Juanita, la mamá. El feíto, no, el jefito. El jefito. Cristal, la primera mitad, Gregoria, la segunda mitad. Cecilia, la primera mitad, Nancy, la segunda mitad, Susana, si está, si no Nancy, nos quedamos contigo. El hermano, la primera mitad, Alma, y la segunda mitad, Cintia. Entonces, a ver. Entonces, la primera mitad la vamos a acabar al final de la página 144. Ay, mija, nos dice, ay, mija. Ahí se acaba la primera mitad y pasamos a las segundas personas a leer el personaje. Entonces, ahora sí, arranca la muerte. Listo. Maestro, ¿usted me va a avisar cuando entra la ¿Cuándo qué? No. segunda parte? Sí, en la página 144 se acaba la primera parte. 144. Que dice, ay, mija, al fondo, al final dice, ay, mija, ¿verdad? Oh, yes. Okay. Ahí se acabó y la 145 arranca las nuevas personas a leer. Okay. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora sí. Comienzo Esto- yo, Karen, comienzas tú. Comienzo yo, ¿verdad? Sí. Sí. Listo, profe. Listo, arrancamos. El ambiente, una casa hispana de Los Ángeles, los años 50. Un hijo que se va para la guerra y una familia que debate la decisión de su hijo de irse a la guerra de Vietnam. Ahora sí. Me voy de soldado raso. Voy a ingresar a las filas con los valientes muchachos que dejan madres queridas, que dejan novias llorando su despedida. Ajúa, pues que a toda madre para mí que hay guerra. ¿Qué hubo pues, raza? Yo soy la muerte. Qué nuevas, ¿no? Bueno, no se escamen porque I didn't come to take anybody away. I came to tell you a story. Simón, the story of the soldado raso. Maybe you knew him, eh?
He was killed not too long ago in Vietnam. This is Johnny, el soldado raso. He's leaving for Vietnam in the morning, but tonight, bueno, tonight he's going to enjoy himself, ¿verdad? Look at his face. Know what he's thinking. He's thinking, ahora sí, I'm a man. This is his jefita, pobrecita. She's worried about her son, como todas las madres. Bendito sea Dios. She's thinking, ojalá y no le pase nada a mi hijo. Pausa. Ya de pronto ya están viendo los elementos que vimos del movimiento chicano, de cómo escriben, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento dominante aquí? ¿El uso de qué? De las dos Los lenguas. dos lenguajes. ¿Verdad? Es bien diferente al teatro tradicional. Ahora sí, continuamos. Johnny. ¿Ya está la cena, jefa? Sí, hijo, ya merito. Pero ¿por qué te vistes así? No vas hasta mañana. Pues ya sabe, va a venir Cecilia y todo. Ay, qué, mijo. Me traes 1000 novias, pero nunca te casas. Pues a ver cuándo le caigo con un surprise, mamá. Qué picture the tenders. No, pero watch a la jefita. Listen to what she's thinking. Ahora sí, mi hijo es hombre. Se mira tan simpático en ese uniforme. Bueno, jefita, it's getting late. Al rato vuelvo con Cecilia, ¿eh? Sí, hijo, vuelve pronto. Dios te cuide, corazón de tu madre. Out in the street, Johnny begins to think about his family, his girl, his barrio, his life. Chihuahua, pobre jefita. Mañana va a ser muy duro para ella, también para mí. It was pretty hard when I went to boot camp. Pero ahora, Vietnam, está cabrón, man. The jefito también. I'm not going to be here to help him out. No me estaba haciendo rico el jale, pero it was something. Una alivianada siquiera. El carnalillo no puede trabajar todavía porque está en la escuela. I hope he stays there también and finishes. A mí nunca me cayó ese jale, but I know the carnalillo digs it. He's smart too. Maybe he'll even go to college. One of us has got to make it in this life. Me, I guess I'll just get married con Cecilia and have a bola de chavalos. I remember when I first saw her at the Rainbow, I couldn't even dance with her porque me había hecho mis birrias. The next week was pretty good though. Desde entonces. How long ago was that? June? No, July. 4 months. Ahora me quiero ranar con ella. Her parents don't like me, I know. They think I'm a vago. Maybe they'll feel different when I come back from NAM. Simón, el war veteran. Maybe I'll get wounded and come back con un chingatal de medals. I wonder how the vatos around here are going to think about that. Pinche barrio. I've lived here all my life. Now I'm going to Vietnam. I might even get killed. If I do, they'll bring me back here in a box covered with a flag. Military funeral like they gave Pete Gomez. Everybody crying. La jefita. What am I thinking? Man, estoy loco. Una pausa. Este diálogo es súper importante porque si ustedes estuvieran analizando esta obra en un trabajo, uno se pregunta cuáles son los valores que representan los personajes en esta obra y que quiere comentar Luis Valdés a través de la obra sobre estos valores y cómo afectan al hispano de los Estados Unidos. Aquí hay muchos valores. Hay un valor de familia, ¿verdad? Lo que significa para él tener o no tener una familia y la importancia que tiene. Hay valor de trabajo, ¿verdad? Porque irse a Vietnam para él significa sacarse de encima la opinión que tienen los padres de la novia. Porque según los padres de la novia, él es un vago, ¿verdad? Entonces hay valor de trabajo. También hay valores de lo que se espera que un hombre haga en una sociedad, ¿verdad? Que es el defender a la patria. Entonces, recuerden que uno está en un proceso de negociación y para que a mí me acepten como americano, es importante que yo defienda esta patria, porque así le compruebo al anglo que yo soy, que yo pertenezco a este país, porque yo también doy mi sangre y mi vida por este país. Entonces, son los valores que él está trabajando, ¿verdad? Y cómo está negociando para que lo acepten en esta sociedad
y para que su familia y la familia de su novia lo acepte también. También hay el valor otro que toca, el valor de la educación, ¿verdad? Porque ¿qué dice? Que la educación no es para él, pero sin embargo él acepta que para su hermano tal vez sí funciona esto de la educación. Mientras que su definición de ser un hombre es irse a la guerra. Aunque él no entiende por qué su hermano lo hace, él sí sabe que un hombre va a la guerra, entrega su cuerpo. La muerte. Loco, pero no pendejo. Ay, ¿Eh? no pensaba que estaba hablando a mí, está bien. Síguele. Okay. Eh? He knew that kind of funeral he wanted, and he got it. Military coffin, muchas flores, American flag, mujeres llorando, and a trumpet playing taps with the rifle salute at the end. Or, was it a goodbye? You know what I mean. It was first class all the way. Oh, by the way, no se agüiten con el makeup I'm putting on him, eh? I'm just getting him ready for what's coming. I don't always do things in a hurry, you know. Sorry. Wait. Sí, también. Next scene. Ajá. Okay, next scene. Back en la casa. His jefito is just getting home. Entonces, vean, que él dice que él quería un funeral militar, ¿verdad? ¿Por qué Johnny quiere un funeral militar? Porque es importante para él. En esta idea de los valores, lo que estoy Por la negociando, honra. la honra, ¿verdad? Amor, ajá, para la familia. Para la familia, ¿verdad? Porque es importante para la familia tener un hijo héroe, ¿verdad? Decidir que tu hijo fue héroe americano, no héroe nada más, pero héroe americano. Por eso quiere ser enterrado por la bandera americana, para probarle a la sociedad que los hispanos también tenemos héroes, que entregamos héroes a esta patria. Muy bien, el papá. Disculpe, perdón, profe, es que se me olvidó a cuál me asignó para leer porque estaba buscando la página y es que no tengo Ese el, mismo, el que digo el feito, pero es el jefito, es el papá. el papá es para, ok, pero no sé cuál yo debo de leer. ¿Yo voy a leer el de papá o alguien más va a leer el de papá? No, tú lees el de papá hasta la página 144. En la página 145, Gregoria es el papá. Oh, entonces yo lo leo ahorita, ok. Sí. Ok. Vieja, ya viene, ya está la cena. Sí, Entra viejo, mamá. sí, viejo, espérate, nomás que llegue Juan. ¿Qué compraste? Un six-pack de Coors. ¿Cerveza? Pues, ¿por qué no? Mira, si esta es la última noche de mi hijo, ¿qué? ¿Cómo que última noche? No hables así, hombre. Digo que la última noche en casa, mujer. Tú me comprendes, ¿sí? Andas tomado, ¿verdad? Y sí ando, ¿qué te importa? Nomás me eché unas cuantas heladas con mi compadre y es todo. Pues mira, ahora si parió la burra seca, hombre, mi hijo se va a la guerra y no quieres que tome, si hay que celebrar, Hugo, papá. ¿Celebrar mujer. qué? Que mi hijo ya es hombre y bien macho, así es que no me alegues traerme de cenar. Miren qué interesante porque dice, mi hijo ya es hombre. O sea, implica que antes no era hombre. Ahora sí lo es y antes no. ¿Qué lo hizo hombre, macho a su hijo hoy? Ir a la military. Ajá. Antes de eso no era hombre, era medio vagonero. Mamá, Espérate que venga Juan. ¿Dónde está? No está aquí. ¿Qué salió de vago el desgraciado? Juan. Te digo que se fue a traer a Cecilia, que va a cenar con nosotros y por favor no hables tantas cochinadas, hombre. ¿Qué dirá la muchacha si te oye hablar así? Con una jodida mujer, pues ¿de quién es esta casa? No soy yo el que paga la renta, el que compra la comida. No me hagas enojar, o te va muy mal. No le hace que ya tengas un hijo soldado. muy bien. Y ven otra vez, otra vez valores de hombre y mujer. ¿Cuál es el papel del hombre en la casa y cuál es el papel de la mujer? La mujer obedece, el hombre trae, provee. Ahora sí, sí.
Por favor, viejo, te lo pido por tu hijo, ¿eh? Cálmate. Pa, cálmate. Nomás así quieres que me calme. ¿Y quién me va a callar? Mijo, el soldado, mijo. The Jefito's thoughts are racing back a dozen years to a warm afternoon in July. Johnny, 8 years old, is running toward him between the vines, shouting, "Apá, ya pisqué 20 tablas, papá." Ah, 20 tablas, mocoso. Is Johnny here? This is Johnny, carnalito. ¿Y tú de dónde vienes? Allá andaba en Polo's house. Tiene un motor oscuro nuevo. Tú nomás te la llevas jugando, ¿no? Yo no hice nada. No me rezongues. ¿Ya vamos a cenar? Yo no sé. Ve, pregúntale a tu madre. Looking at his younger son, the Jefito se pone a pensar en él. His thoughts spin around in the usual hopeless cycle of defeat, undercut by more defeat. Ese muchacho ya debe de andar trabajando. Ya tiene sus 14 años cumplidos. Yo no sé por qué la ley los obliga a que vayan a la escuela hasta los 16. Al cabo, no va a llegar a hacer nada. Mejor que se meta a trabajar conmigo para que ayude a la familia. Simón se sale de la escuela in 3 or 4 years. I take him the way I took Johnny. Qué loco, ¿no, raza? Buenas noches, papá. Hijo, buenas noches. Ay, pues mira, ya andas de soldado otra vez. Traje a Cecilia a cenar con nosotros. Pues que entre, que entre. Muchas gracias. Qué bien se mira mi hijo, ¿verdad? Sí, señor. Pues sí, ya se nos va de soldado raso. Bueno, vamos a ver un hijo, ¿no? Nos gusta una... Sí, señor, pero ¿no hay una silla primero para Cecilia? ¿Cómo? No. Sí, aquí tenemos de todo. Déjame traer. Vieja, ya llegó la visita. How you doing? Ok, te quiero. This, of course, is Johnny's novia. Fine, eh? Too bad he'll never get to marry her. Oh, he proposed tonight y todo, and she accepted, but she doesn't know what's ahead. Listen to what she's thinking. When we get married, I hope Johnny still has his uniform. We'd look so good together. Me in a wedding gown and him like that. Chihuahua, I wish we were getting married tomorrow. ¿Qué estás pensando? Nothing. Come on. Really? Chale, I saw your eyes. Now, come on, dime, ¿qué estabas pensando? It was nothing. Are you scared? About what? Am I going to Vietnam? No, I mean, yes, in a way, but I wasn't thinking that. Esta Cecilia es tremenda, ¿verdad? Como que no le importa mucho el Jonito. Ahí lo tiene de parapeto, de puro lujo. What was it? I was thinking I wish the boda was tomorrow. Really? Yes. ¿Sabes qué? I wish it was too. Oh. And of course, now he's thinking too. But it's not what she was thinking. Qué raza. Papá. Aquí vienen las sillas. No que no. A ver, tú ayúdame a mover la mesa. Ándale. ¿Necesitas ayuda, papá? No, hijo. Yo y tu hermano la movemos. Ay, y dice tu mamá que ya se vayan sentando porque ya está la cena. Hizo tamales, fíjate. ¿Tamales? There, Colonel Sanders, eh? Tú cállate el hocico. Mira, no le haga caso, Cecilia, a este cabrón. Este huerco siempre anda con sus tonterías. Siéntese.
Aquí vienen los tamales. Cuidado porque la olla está caliente. ¿Eh? Oh, Cecilia, buenas noches, hija. Buenas noches, señora. ¿Le puedo ayudar en algo? No, no, ya está todo listo. Siéntese, por favor. Ama, how come you made tamales? Pues ya sé cómo te gustan tanto, hijo. A thought flashes across Johnny's mind. Too much, man. I should go to work every day. Over on this side of the table, the carnalillo is thinking, what's so hard about going to work? ¿Tamales? I like tamales. ¿Quién te dijo que abrías la boca? ¿Gustas una cerveza, hijo? Gracias, jefe. ¿Y usted, Cecilia? Yo, gracias. Juan, hombre, no seas tan imprudente. Cecilia no tiene la edad para tomar. ¿Qué dirán sus padres? Hice Kool-Aid, hija. Ahorita traigo el pitcher. Le va a decir que el cule la pobre niña. ¿Cuántos años tienes, Cecilia? 18. She lied, of course. Oh, pues qué caray, si ya eres mujer. Ándale, hijo, no dejes que se te escape. I'm not. Aquí está el Kool-Aid y los frijoles. Ama, I got an announcement to make. ¿Se quiere sentar, por favor? ¿Qué es? Dale tu sí a tu mamá. How about my tamale? Déjalo que cene. Quítate. Siéntese, ama. ¿Qué es, hijo? Funny little games que juega la gente, ¿no? The mother asks, but she already knows what her son is going to say. So does the father, and even little brother. They are all thinking he's going to say, yo y Cecilia nos vamos a casar. Yo y Cecilia nos vamos a casar. Ay, mijo. No, hombre. Really? Mamá, ¿Cuándo, hijo? When I get back from Vietnam. Suddenly, a thought is crossing everybody's mind. Y si no regresa, they shove it aside. Ay, mija. ahora sí cambiamos de lectores. En cambio, la muerte que sigue intercambiando, los demás ahora comienzan sus nuevos personajes. Papá, Felicitaciones, hijo. Hijo de mi alma. Hey, jefa, wait a minute. Save that for tomorrow. Ya pues, ama. Hija. ¿tienes el hermano? ¿No me cambiaron ya? ¿Ya es la siguiente parte? No, síguelo, Alba, porque era Cintia, pero no está. Síguelo, Alba. Sigue Se con me salió. Ok. Se me salió. Ahora sí, papá. ¿Tienes papá? Yo, ya se te salió mucho, ¿no crees? I didn't mean it. I didn't mean it. It was an accident, apa. Sí, pues fue accidente. Por favor, viejito, vamos a cenar en paz, ¿eh? Mañana se va Juan. The rest of the cena pasa sin ningún problema. They discuss the wedding, the tamales, and the weather. Then it's time to go to the party. ¿Qué va a haber party? A small dance nomás, allá en la casa del sapo. ¿A cuál sapo, hijo? Sapo, mi amigo. No te vayas a emborrachar, ¿eh? Chale, jefe, va a ir la Cecilia conmigo. ¿Ya les pediste permiso a sus padres? Sí, señor. She's got to be at home by 11. Está bien. Gracias por la cena, señora. Ay, hija, no hay de qué. The tamales were really good. Sí, ama, estuvieron a todo dar. ¿Sí, hijo? ¿Te gustaron? They were great. Gracias, ¿eh?
¿Cómo que gracias? Eres mi hijo. Váyanse pues, que se hace tarde. ¿No quieres usar la troquita, hijo? No, gracias, papá. Ya traigo el carro de Cecilia. Not mine. My parents' car. They loaned it to us for the dance. Parece que dejaste buena impresión, ¿eh? He sure did. They say he's more responsible now that he's in the service. Did you hear that? Listen to her again. They say he's more responsible now that he's in service. Así me gusta. Qué bueno. Entonces, nomás nos queda ir a pedirles la mano de Cecilia, ¿no, vieja? Si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hija. Cuidado en el camino, hijos. Don't worry, Jefa. Be back later. Bye. Pues sí, viejita, ya se nos hizo hombre el Juanito. Qué pronto se pasan los años, ¿no? Sí, Jefito is thinking about the Korean War. Johnny was born about that time. He wishes he had some advice, some consejos to pass on to him about the guerra, but he never went to Korea. The draft skipped him and somehow he never got around to enlisting. Válgame Dios. I think she saw me. ¿Qué te pasa? Contéstame, pues, ¿qué traes? Oyes, pues si no estoy aquí pintado, háblame. Acabo de ver la muerte. Muerte, estás loca. Es cierto. Salió Juan ahorita, volteé y ahí estaba la muerte parada sonriéndome. Ave María Purísima, si acaso le pasa algo a Juan. Ya cállate el hocico, que no ves que es mala suerte. The next day, Johnny goes to Greenhouse Bus Depot. His mother, his father, and his novia go with him to say goodbye. The bus depot is full of soldiers and sailors and old men. Here and there, a wino is passed out to the benches. Then there's the announcements. The Los Angeles is now receiving passengers at gate 2 for Kingsburg, Tulare, Delano, the Bakersfield and Los Angeles connections, Los Angeles for points east and south. Ya hace muchos años que no me he paseado en el estache. ¿Tienes tu ticket, hijo? I know. I gotta buy it. I'll go with you. ¿Traes dinero, hijo? Sí, Appa, I got it. One ticket, please. Where to? Vietnam. I mean, Oakland. Round trip or one way? One way. Right, one way. What's wrong? Nothing. For half an hour, then they exchange small talk and trivialities, repeating some of the things that have been said several times before. Cecilia promises Johnny she will be true to him and wait until he returns. Then it's time to go. The Oakland Vietnam Express is now receiving passengers at gate number 4. All aboard, please. That's my bus. Ay, mijito. Cuídate mucho, pues, hijo. No se apure, jefe. I love you, Johnny. The Oakland Vietnam Express is in the final boarding stages. All aboard, please, and thanks for going, Greyhound. Ya me voy. Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo en un soldado al pie de una ventana. Me voy, pero no llores, ángel mío, que volveré mañana. So Johnny left for Vietnam, never to return. He didn't want to go, and yet he did. It never crossed his mind to refuse. How could he refuse the gobierno de los Estados Unidos? How could he refuse his family? Besides, who wants to go to prison? And there was always the chance he'll come back alive. Wounded, maybe, but alive. So he took a chance and lost. Before he died, he saw many things in Vietnam. He had his eyes open. He wrote his mother about him. Dear Jefita. Querido hijo.
I am writing this letter Recibí tu carta to tell you I'm okay. y doy gracias a los cielos que estés bien. How's everybody over there? Pues aquí todos estamos bien también, gracias a Dios. Mama, there's a lot happening here that I didn't know about before. I don't know if I'm allowed to write about it, pero voy a decir la lucha. Yesterday, we attacked a small village near rice paddies. We had orders to kill everybody because we were supposed to be VCs, comunistas. We entered the small pueblito and my buddies comenzaron a disparar. I saw one of them kill an old man and an old lady. My sergeant killed a small boy about 7 years old. Then he shot his mother or some woman that came running up crying. Blood was everywhere. I don't remember what happened after that, but my sergeant ordered me to start shooting. I think I did. May God forgive me for what I did, but I never wanted to come over here. They say we had to do it to defend our country. Hijo, me da tristeza con lo que nos escribes. Hablé con tu padre y también se puso muy triste, pero dices que así es la guerra. Tú recuerda que estás peleando con comunistas. Tengo una vela prendida allá en donde andas y que te regrese a nuestros brazos bueno y sano. Mama, I had a dream la otra noche. I dreamed I was breaking into one of the huchis. Así le decimos a las casas de los vietnameses. I went in firing my M16 porque sabía que el village estaba controlado por los gooks. I killed 3 of them right away, but when I looked down, it was me. It was my papá, el carnalillo, and you, jefita. I don't know how much more I can stand. Please tell Sapo and all the vatos how it's like over here. Don't tell them. Johnny was killed in action November 1965 at Shoe Lake. His body lay in the field for 2 days and then it was taken to the beach and placed in a freezer, a converted portable food locker. 2 weeks later, he was shipped home for burial. Se acabó tocando la música. Se murió Jonito. Nunca regresó. No me casé. No, esa boda no se dio, esa boda ya estaba maldecida ya. Pero se fijaron cómo la mamá y el papá casi siempre hablan como español y el Johnny es el que habla inglés. Ese cambio de generación del español a inglés. Eso es importante también, ¿verdad? Porque es como se está aclimatando al inglés. Y al final de cuentas, Johnny no quería ir a la guerra y se atreve a decirse a la mamá que no quería ir a la guerra, pero estaba luchando entre su deber patriótico para comprobar que es americano y su deber a la familia, que pensaba que era un vago y que esto lo hace macho y hombre, ¿no? Por lo menos es digno ir a la guerra, aunque está arriesgando su vida y aunque nos da a entender está matando gente inocente, ¿verdad? A eso lo mandaron, a matar gente inocente y sin embargo, quien muere es él. Y en el sueño de él, él ve a su familia, que está matando a su familia, ¿verdad? Porque de cierta manera, porque él probar que es macho, porque él probar que es un patriota, da su vida en vano, en lugar de... Es una lucha de valores muy diferente a lo que pasaba anteriormente en los hispanos, porque anteriormente no teníamos esa identidad de que estamos luchando al mismo tiempo por ser hispanos y lo que eso significa, y ser americanos y lo que eso significa. Antes teníamos aún más una conciencia de que éramos hispanos simplemente y de que nuestros valores eran hispanos. Un ejemplo de esto es la página 98. Bueno, primero que nada, ¿qué les pareció la obra como representación del movimiento chicano? ¿Les parece que es algo que se quedó con el movimiento chicano? ¿Hemos progresado? ¿Tenemos los mismos valores? ¿Han cambiado nuestros valores? El papel de la mamá, el papel de un papá, el papel de un hijo en la familia hispana. ¿Qué les parece? ¿Ha cambiado? Tengo una pregunta, profesor. Sí. ¿Qué exactamente es un chicano? Porque siempre he tenido esa pregunta como el chicano y el latino. El latino ya lo sé, pero el chicano es con el que me confundo. ¿Qué es un chicano?
¿Esos no son los mexicanos que son nacidos acá en Estados Unidos? Ajá. Entonces, latino puede ser de Honduras, de El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, somos Ajá. latinos. Ajá. Pero el chicano en particular es de descendencia mexicana. Oh, okay. So, porque yo he escuchado a mucha gente que dicen que los chicanos no, ay, sorry, que los chicanos no sirven para nada. Are they like, los ven como vagos or something? Como like. Bueno, lo que hay que ver, y ustedes que tienen ambas sangre, ¿verdad? Que tenemos una mezcla de mucha gente de diferentes lugares, lo que pasa, y te lo puedes decir de la perspectiva de nosotros los puertorriqueños. En Puerto Rico tenemos dos grupos también. Tenemos el grupo que decimos puertorriqueños de la isla y tenemos el grupo puertorriqueños de Nueva York, que se llaman New Yoricans, ¿verdad? Y tenemos la misma división entre el mexicano y el chicano. Y la división es la siguiente. Depende a quién tú le preguntas. Si le preguntas a un chicano su opinión sobre su raza, tiene una opinión. Si le preguntas a un mexicano qué piensa de los chicanos, tiene otra opinión. Y no sé si ustedes han tenido esa conversación con diferentes gente. Y el problema es que a la gente le gusta generalizar. El mexicano. El chicano tiene su opinión sobre el mexicano, que son rancheritos, que no sé qué tanto. Y el mexicano tiene una opinión sobre el chicano. Cuéntenme ustedes que han vivido esa realidad, ¿cuáles son esas opiniones? ¿Qué piensa, vamos a ver, el mexicano o el chicano? Estar aquí y, bueno, yo lo entiendo casi como, cuando estoy aquí, soy vista como mexicana, pero cuando estoy en México me ven como americana. Entonces, forman como una opinión entre esas dos, como, no, tú eres muy americana para ser mexicana y tú eres muy mexicana, tú eres muy americana para ser mexicana, sí, dependiendo con quién hables. Yo pienso que es una falta de respeto. No te escuchamos. Algo. I'm sorry. Ahora sí. Yo pienso que es una falta de respeto eso de decir esa frase de que alguien no sirve para nada. Es una falta de respeto. No, sí lo es, abiertamente, es un insulto, obviamente. Pero a lo que iba es que en mi experiencia, con amistades y conversaciones, aún con colegas que trabajan este tipo de temas, hay una visión negativa que tiene el mexicano hacia el chicano, pero el chicano también tiene una visión negativa del mexicano. A ver, Nancy. Yo pienso que la visión negativa que el mexicano tiene del chicano es de que, por ejemplo, digamos que un salvadoreño, aunque sea de padres salvadoreños y se ha nacido acá, se considera salvadoreño. Entonces la visión negativa que tienen es de que porque ellos a lo mejor se creen más si vienen de la misma sangre, si es la misma raza, pero la diferencia es que nacieron en un país diferente. ¿Y por qué el mexicano opina que el chicano se cree más? ¿Qué tiene el chicano que no tiene el mexicano para creerse más? Vive en Estados Unidos. Sí, y tal vez que tienen la oportunidad de tener una educación. Personas no la toman esa oportunidad. Así como Johnny tomó de irse de militar en lugar de tomar el estudio. Claro, entonces fíjense que eso es bien importante porque estamos hablando del mexicano que está radicado en Estados Unidos, no el que vive en México, sino el que ya está aquí también como inmigrante, en comparación con el chicano que es ciudadano. Y la diferencia es, como tú dices, es ciudadano y esa ciudadanía viene con muchos privilegios, ¿verdad? Que el mexicano, como que hay cierta envidia sobre esos privilegios, ¿verdad? Que tiene el chicano y que en opinión del mexicano no aprovecha el chicano, ¿no? Porque dicen, no, el chicano puede estudiar, pero no estudia. Le dan becas, pero no las aprovecha. Puede trabajar y no trabaja. Puede educarse y no se educa. Y entonces esa es como la queja del mexicano del chicano. Tantas oportunidades que daría yo por ser ciudadano y tener esos privilegios, y tú que los tienes, los desperdicias. Sí. Ese es el punto de vista. Ahora, profe, ¿qué queja tiene el chicano del mexicano? Profe, pero eso también viene de la generalización que hace la gente, no, claro. Y las experiencias que tiene uno. Digamos que yo conozco a alguien, tal vez a otro salvadoreño, a otro mexicano, y es como bien perezoso y todo eso, entonces la mayoría de la gente le gusta generalizar de que todos los mexicanos o los salvadoreños son perezosos, solo por esa persona que conocen. Sí, o sea, hacen una generalización muy fea. Y pienso que a veces también viene eso de los chicanos también, o de los mexicanos, y de cualquier otro grupo.
la gente le gusta generalizar sin darle la oportunidad a los demás de saber que todos somos diferentes y si tenemos vagos, si tenemos personas inteligentes en todos los grupos que hay. Claro, y eso lo vemos claramente, por ejemplo, en mis estudiantes que ahora son maestras y que tienen niñitos bilingües que acaban de llegar de sus países y cómo los maltratan por los resultados de los exámenes. ¿Cómo van a salir bien si no entienden las instrucciones en inglés? Y son niños que si tú los buscas en su país son brillantes, pero llegan a este país, no entienden las instrucciones, salen mal y piensan que son burros, que son brutos, pero no son ni burros ni brutos porque en su país eran brillantes. Es simplemente que todavía no conocen el idioma. Pero esa es la generalización que tú dices, Karen, de que todos los hispanos no aprendemos. Mentira. ¿Cuánta gente brillante no tiene en nuestros países? Y ustedes, esto es un buen ejemplo, un grupo de gente que tengo frente a mí, ustedes son brillantes, pero para el americano ellos no tienen esa capacidad de ver que es simplemente un problema de idioma, no de inteligencia. Y con eso... Conocer, yo pienso. Sí. Y entonces, ¿y qué dicen los chicanos de los mexicanos? ¿Por qué se quejan los chicanos de los mexicanos? Porque maybe piensan que están agarrando los beneficios que a ellos les corresponden. Como por ejemplo, el trabajo. Dicen, no encontramos otros trabajos porque ellos acaparan todo el trabajo. Pero también yo he conocido o he sabido de personas que no tienen papeles, pero el ejército ha sido uno para enlistarse y agarrar sus papeles. O sea, no nada más los que nacen aquí tienen ese privilegio, o sea, esa responsabilidad, porque no es privilegio de ir a la guerra, si les hablan. Pero yo también quería decirle algo sobre los chicanos. O sea, yo entiendo por chicano una persona que nació aquí y su descendencia es de México, por decir. Pero ¿hasta qué generación podría ser eso? Porque, por ejemplo, esa persona nacida aquí, si se casa y tiene más hijos, entonces los hijos ya no saben qué es eso, ¿me entiendes? Y luego esos hijos tienen y les dicen chicanos y en realidad ya su descendencia fue ancestros, no descendencia cerca, ¿verdad? Es verdad, y eso tiene que ver mucho con la sociedad americana, anglo, y cómo ellos perpetúan la idea de mantenerlos encajonados con un nombre de chicanos, ¿verdad? Cuando realmente ya son americanos, como tú dices. Lo que me estás diciendo son americanos. Yo tuve la discusión con un colega cuando estaba haciendo yo ciencias, él era griego, puertorriqueño yo, y él tenía 2 hijos con una señora cubana, el señor griego, y jamás ellos tuvieron una identidad hispana. Su única identidad era americana, hijo de un griego y una cubana, identidad totalmente americana. Eran rubios como la mantequilla, los ojos rubios como la mantequilla, los labios rubios como la mantequilla, los dientes rubios como la mantequilla. Y yo digo, mira qué curioso que ellos sí, la sociedad americana le permite que se llamen americanos porque se ven rubios, a pesar de que son primera generación hispana aquí en los Estados Unidos. Mientras que nosotros los hispanos, por nuestros apellidos, obviamente yo tengo un apellido griego, nosotros tenemos apellidos hispanos y pueden pasar muchas generaciones y se nos llega el derecho a ser americanos, simplemente americanos. Siempre tenemos que ser chicanos o mexicoamericanos. ¿En qué momento podremos ser simplemente americanos, verdad? Sobre todo cuando la persona ya no se identifica con sus raíces, como tú dices. Es simplemente un apellido, lo único que le queda. Yo siempre pienso que cada persona tiene el derecho de autodeterminar quiénes somos y cómo queremos vernos. El problema es cuando alguien fuera de nosotros nos intenta imponer quiénes somos y lo que eso implica, ¿verdad? Sí. Maestro, tengo una experiencia sobre eso que está usted diciendo. Nosotros hicimos un viaje a Nueva York y en uno de los lugares nos paramos, pero eran varios carros de familiares y todos éramos de mi color. Pero el papá de unas primas es güero de ojos verdes y cabello güero. Entonces, el lugar donde nos paramos a descansar, a comer y a echar gasolina, el restaurante eran puros bolillos, no había un solo mexicano. Y a nosotros nos miraron como bichos raros, pero a él sí le hablaron.
Y Sí, él no supo qué contestar y no, porque no hablaba inglés. ajá, exacto. Es el prejuicio, ¿verdad? Que simplemente hay cierto aspecto que te permite ser americano y cierto aspecto que nunca te permite ser americano, aunque esa sea nuestra única identidad, ¿verdad? Sí. Pero de eso se trata la hora, ¿verdad? Um, Sí, Tengo un comentario. Pero también puedes ver en la forma que se visten, profesor, quiénes son los chicanos y quiénes no. Porque sí, mire, no sé si soy yo. Yo trabajo de mesera, ¿verdad? En Mambos. Y luego puedo notar quiénes son chicanos. Y a son ver, los que se ¿cómo? visten por juzgar, pero o sea, siempre, la mayoría de tiempo, están como like a lot of like Texas pride. So you can say like they have a lot of tattoos y hablan más inglés que español. Sí, Y like la familia es just a mixture of, ¿cómo lo puedo decir? Like no hablan español, básicamente. no, Y ajá. siempre lo he notado. Fernanda, Yo, son los no sabo kids, ¿verdad? yeah. Okay. Entonces tienen su orgullo, your Texan pride, right? Texan pride. Ya, pero, o sea, se les nota que son mexicanos, ¿verdad? Se les Ese no nota. es un problema. Pero hablan inglés. Simplemente son chicanos y pues Pero eso simplemente es lo que es dice americano. Karen. Ese no es un problema que hable más inglés que español. No, que siempre está ambientado con que cómo los identifica ella, está diciendo. No que sea problema, sino que cómo los identifica. Pero un poquito lo que vemos en la obra, ¿verdad? Porque los papás hablan mayormente español, pero el Johnny habla mayormente inglés, se comunica en Y, inglés. y hasta él dijo que lo identificaban como vago, como Ajá, like ajá. la forma de que habla. Sí, esa es la opinión que tienen de él, de que es un vago, y por eso quieren probar lo contrario, de que no es verdad. Bueno, he aprendido mucho hoy sobre este tema. Pero yo tengo una duda. Sí, No sobre el tema. El problema es que no hay aquí en Blackboard, no hay el tema, no hay las temas para el PowerPoint. Digo, igual que no los veo. Y no, eh, ya quiero empezarlo. tú dices el artículo como tal. Está en el de tareas, ¿no? Sí, pero no los veo. En tareas. En Ok. tarea está la lista de los presentaciones. Si abres ese documento, te dice exactamente en qué semana está el artículo que te toca trabajar. Aquí está donde dice, estoy en tareas. Luego Ajá, dice presentación oral. esa. Ajá. Oral y pautas. Y aquí se sube. Pero si lo abro, supongo presentación oral, está donde lo voy a poner, donde lo voy a someter. No, no, no es esa, es el siguiente documento, no de presentación oral, el que sigue dice lista de presentadores y fechas. Ve a tareas otra vez. Ah, Lista de presentadores y fechas. ¿Sí ves ese? En tareas. y ya estoy.